Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Ricardo Carmona Martínez y Luis Mario Leal Garza. Venimos en representación del Tecnológico de Monterrey. Primero me gustaría aclarar unas dudas que nos han dicho los otros equipos de aquí de México sobre la participación del TEC, porque si alguien ha visto, tenemos registrados 3 equipos. No es cierto. Nosotros ya le dijimos a la IEM que somos 2 equipos. Y bueno, lo que sí, el otro equipo del TEC de Monterrey no quiso, no pudo, no sé, no vino. Nosotros traemos este equipo 2 proyectos diferentes que, bueno, a continuación les vamos a mostrar. Por ahora no tienen un nombre tampoco como ustedes, pero bueno, los llamamos por ahorita proyecto alérgenos y proyecto antifreeze. Carlos va a hablar del proyecto de... Yo voy a hablar del proyecto de alérgenos. Nomás es puntarlo, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Si quieres, no, somos 2. Bueno, principalmente en el proyecto de alérgenos, el enfoque es de la biología sintética para la producción de alérgenos y un diseño de diagnóstico para la detección de las alergias. Bueno, principalmente el enfoque primario es de que la cantidad de individuos que tienen alergias es grandísima en el mundo. En México el 40% de los jóvenes tienen la rinitis y alrededor del mundo es un 20% de la población la que presenta algún tipo de alergia. Bueno, este es el método ya existente. Es un método muy invasivo, muy doloroso y además de que puede generar problemas graves, ya que se te pone lo que te causa la alergia directamente en el cuerpo. Lo tiene que tratar un especialista, es el que hace la prueba. Y el mayor inconveniente es que los extractos que se emplean actualmente para las pruebas de alergias son extractos que no están caracterizados correctamente. Si agarran lo que es por decir, es alérgico para el cacahuate, muelen cacahuates de varios tipos y hacen un extracto y no se tiene una caracterización tal cual. Hay 16 tipos de diferentes unidades que se manejan dependiendo de la compañía que tiene, y ese es uno de los principales problemas que se tiene. Bueno, esto es más principalmente en Estados Unidos. 50 millones de estadounidenses sufren alergias. La alergia en general mundialmente es la sexta causa principal de enfermedades crónicas, y el seguro de Estados Unidos gasta alrededor de $18 millones al año. Es la que está en mayor crecimiento en cuanto a epidémicamente. Sí, de hecho, fue del año pasado y se estimaba que llegara a ser la 4ª o la 5ª en el transcurso de este año. Bueno, principalmente la FDA propone una estandarización para los alérgenos, ya que se maneja un extracto y, como lo mencioné anteriormente, no se tiene un control puro de que todas las pruebas vayan a tener la misma reacción o vayan a tener los mismos resultados. Y bueno, esa es una de las causas principales por las cuales decidimos hacer este proyecto. Y bueno, principalmente lo que nosotros vamos a hacer es, como lo que busca la FDA es una estandarización, es generar los alérgenos de la forma proteica, ya sea por medio de 2 fuentes, por bacterias o por levaduras, lo podemos producir de forma proteica, y esto generaría una producción más estandarizada y pura que la que se tiene actualmente. Es diseñar una detección de alergias mínimamente invasiva, solo extrayendo un poco de sangre y haciéndolo en una prueba tipo ELISA. Y este nuevo prototipo que estamos diseñando es mucho más sencillo, no se requiere un especialista, lo puede hacer cualquier persona en un laboratorio, no se requiere material especializado para poder hacer una de las otras pruebas que ya existen actualmente. Bueno, este ya es el otro proyecto. Ok, bueno, eso fue en general el proyecto de cómo se hace que esta cosa Tiene un puntito abajo. La cinta amarilla. Ok. No lo necesito. Bueno, el otro proyecto es el proyecto que llamamos Antifreeze, que es el desarrollo de una cepa bacteriana que, bueno, tenga mayor viabilidad después de la criopreservación. Ok. Esta es una presentación que también hicimos más que nada para mostrarle al personal administrativo del TEC para que nos ayudara con los fondos, así que está explicado muy del trasfondo. Como sabemos,
tenemos que hacer stock de glicerol y todo ese tipo de cosas para guardar nuestro ADN, para guardar las cepas. Eso es lo que preservamos generalmente a menos 80 grados para que dure. Sin embargo, bueno, la viabilidad puede bajar, o se va bajando a través del tiempo, después de la primera congelación. Bueno, en este paso baja la viabilidad y... Órale, ya, pues. Siguiente. Ahí está. Ok. Y bueno, la respuesta que está, una solución para esto sería producir una proteína anticongelante integrada al genoma, para así ya hacer que sea una cepa, bueno, se manejan cepas con plasmidos, pero tenemos en nuestra experiencia que manejar cepas con plasmidos es un poco, pues, borroso, porque cuando uno hace geles hacen mucho ruido y bueno, mejor integrarlo al genoma, ¿no? Esto ayudaría tanto a mejorar la viabilidad celular a través de la criopreservación, como criopreservar a una temperatura más alta. En vez de menos 80 grados, digamos, menos 20, que es el otro congelador que manejamos en muchos laboratorios, ¿no? Esto ahorraría espacio en el refrigerador de menos 80 y también, si lo ven de esta manera, es un ahorro energético. Llevar cualquier cosa a una temperatura tan baja representa un gasto mayor de energía que llevarlo a menos 20. Ok, bueno, entonces con este proyecto en general nada más se desea mejorar la supervivencia de las células para que resistan la criopreservación mejor y que la puedan resistir a una temperatura más alta. Esto estimamos 10, 100 veces se mejore, pero bueno, estamos en el proceso de ver los resultados. Y bueno, más que nada esas son las generalidades. También estamos trabajando en el desarrollo de un vector de expresión shuttle que pueda expresar una proteína tanto en levadura como en bacteria. Y bueno, vamos a hablar sobre, ya no está en la presentación, pero vamos a hablar sobre las prácticas humanas. Nosotros también nos fuimos por la idea del juego. Bueno, son dos juegos. Un juego para explicar un poco más el proyecto de los alérgenos y el otro para desarrollar el del antifreeze. El primer juego va a tener una estructura como Mega Man, si alguien lo ha jugado. Va venciendo al enemigos, al vencer enemigos se libera lo que es el plásmido, y ahí es donde explica cómo el plásmido se integra a tu jugador, que es de hecho una levadura, y ya eres capaz ahora sí de producir la proteína cambiando, o sea, tiene un arma nueva, ¿no? Por así decirlo. Está muy buena la idea y va a explicarse muy bien con todo y una historia, ¿no? En el juego. Y el antifreeze, el anticongelante, sería estilo Galaga o Space Invaders, que tú eres la pequeña bacteria que va aventando las proteínas antifreeze rompiendo los cristales de hielo para que no despedacen tu membrana. Principalmente estos dos juegos fueron diseñados, bueno, están siendo diseñados para poder explicar lo que es biología sintética a cualquier persona que no tenga un conocimiento previo o algo. Va a tener descripciones, y más que nada es para los niños, que es una forma didáctica de aprender, mucho más sencillo con un juego que estarles explicando qué es un genoma, explicar todo. Y pues este juego lo vamos a distribuir después, va a estar accesible en la página en el wiki, y en nuestro grupo pues lo vamos a hacer llegar, así que todos van a poder. Igual tenemos otra participación de prácticas humanas que también es, bueno, así ya son talleres, es lo más común que todos suelen hacer también. Y pues, talleres, más que nada, nuestro enfoque que le quisimos dar es para preparatorias. Bueno, en mi caso personal, en mi preparatoria nunca hubo una especialización, ni llegamos a trabajar en laboratorio. Llegas la primera vez, llegas a tu laboratorio, no sabes hacer nada, te puede tocar un profe que te enseñe, como profes que a veces no tienen el tiempo, no que no quieran hacerlo, sino te ponen a un alumno y el alumno no estuvo en exámenes o cualquier cosa y no lo enseñas bien, para dar buenas prácticas de laboratorio más que nada. Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre cualquiera de los dos proyectos? Sí, bueno, para el proyecto del antifreeze, nosotros en la Facultad de Ciencias diseñamos una biopar que no tenemos como muy bien caracterizada. Lo único que logramos obtener es una cold shock protein, que lo que hace es que en vez de impide la formación de cristales y genera un gel que es totalmente se activa a una temperatura de a partir de menos 5 grados, entonces a menos 20 grados es totalmente guardado.
No pudimos caracterizarla bien porque hubo ruido, como decían en la electroforesis, pero logramos ver un cambio en el fenotipo en el que a temperaturas congelantes se generaba un gel que recubría las bacterias, porque es una proteína que se expresa de manera extracelular. Entonces, si ustedes están interesados en seguir o en hacer ese proyecto, pues nosotros les podemos mandar lo que tenemos. Nada más que pues, ahí sí escríbanos. Sí. Otra cosa que olvidé decir, gracias por recordarme, es que la proteína antifreeze la vamos a expresar intracelular, en el periplasma y extracelular. Van a ser 3 tipos experimentales, o sea, van a ser 3 variaciones experimentales para ver cuál es la más eficiente, ya que, bueno, como saben, hay criopreservantes que penetran la membrana y que no penetran la membrana. Este es el caso de los extracelulares, los que nosotros manejamos. Es un pez del Ártico que sacamos la secuencia y lo metimos con un UTR Partex. Si les interesa, pues nosotros tenemos ahí la bioparte, salió una tesis de ahí, muy interesante también. Pero, pues ahora sí, escríbanos y con mucho gusto se lo mandamos. Gracias. Y en el caso del proyecto de los alergenos, ¿qué clase de alergenos están? Sí, Nos enfocamos a los 3 más básicos que encontramos dentro de México. A los más frecuentes y que vimos que eran proteicos, porque hay alérgenos no proteicos, ¿no? Que serían El del ácaro, el polvo, sería el del maíz. El del maíz. Y la abeja. la veneno de sí. abeja. ¿Y el funcionamiento cómo está el sistema armado? Ok, sería la expresión en levadura en pique pastores. Está flanqueado, bueno, está precedido el valio que sería promotor, luego una señal de secreción afuera de la membrana. Y pues, básicamente, sí, para la purificación le pusimos un tag de histidinas. Los tag de histidinas esperamos purificarlos con una cromatografía que es por afinidad a iones de níquel. Sí, así pues ya están. ¿Por qué levadura? No sé si se lo habían preguntado. ¿Por qué levadura? Porque en bacteria bacteria es más difícil que secrete proteínas fuera de la membrana, ¿no? Otra cosa es, bueno, la lisis. Te saltas ese paso en todo proceso biotecnológico para aislar una biomolécula. Tienes que hacer lisis celular, te saltas esa parte. Aparte, pique pastoriza es mejor con el plegamiento de las proteínas que coli. Y más que nada eso es lo más Más que importante, nada el por eso. plegamiento. Pique pastoris también decora proteínas. ¿Perdón? Pique pastoris también decora proteínas con azúcares. Sí, los actualiza. Así es. Tengo una pregunta. Con el proyecto del antifreeze, ¿van a checar también cuál va a ser la eficiencia, por ejemplo, de un stock de células competentes? ¿Qué tan eficientes después de su tratamiento se vuelven para transformarse? Digo, porque ese es como, me imagino que el fin más walkthrough que se le puede buscar al proyecto. ¿Tienes algún dato? Vamos a probar algún dato. Así como. Ahorita resultados. Ajá, así como No, todavía no algún tenemos dato de. resultados porque también tuvimos problemas con los controles que pedimos pero sí, planeamos, o sea, tanto criopreservación para medir viabilidad como para competencia. Sí, vamos a hacer unas competentes, una cepa de la misma cepa para las 2 pruebas, antes de ser transformada con el bioparte esta y después. Y pues vamos a ver así cómo va cambiando la competencia a través del La tiempo. competencia entre ellos. Sí. Oye, esas formas, con lo de los alérgenos, tener una levadura ¿por qué eso se te escapa? O sea, se te escapan las levaduras. O sea, desde el punto de vista de bioseguridad. ¿De bioseguridad? ¿Qué puedes decir? ¿O qué alternativas plantearías para escapar? Bueno, eso. Ok, bueno, en primera, la levadura que estamos utilizando no creemos que sea muy viable fuera del laboratorio, ¿no? Como muchas cepas que se manejan en el laboratorio fuera no sobreviven tanto. Pero sí, bueno, tenemos que hacer un buen trabajo de bioseguridad sobre eso, ya que la excreta, la secreta al medio. Pues simplemente tendrías una levadura que secreta esa parte, que es ese alérgeno de la abeja o del maíz o del ácaro del polvo. ¿Qué tal la ¿Estás asumiendo que el alérgeno va a ser una proteína? Es una proteína, o sea, nos concentramos en alérgenos proteicos para producirlos de esta manera. Oye, y por ejemplo, una alternativa como un sistema libre de células o In vitro, pues. Sí, in vitro para que no tengas, digamos, un organismo que se te pudiera escapar.
Pero también corre el mismo problema, si es un insecto o algo se te podría... No, células de células de insectos. insectos. Sí, malentendimos. Sí. Bueno, no consideramos eso, pero suena bien. Tenemos una idea. ¿Qué tan legal es expresar un veneno? Sí, ¿Se hicieron la pregunta esa? ¿Qué tan legal? ¿Es expresar el veneno de la vez? Sí, hemos visto que se han hecho. O sea, Ya se ha si hecho. lo han hecho, nada más purifican de una manera u otra manera. Nosotros queremos proponer esto de expresar fuera de la membrana en un medio mínimo, que tampoco lo dijimos mucho, y purificar por medio de termicidas. Sí. Todo lo que estamos haciendo ya se hace antes en stocks. Con lo mismo del anticongelante, yo entendería que sí te va a aumentar la viabilidad de guardándolo más tiempo, pero supondría que igual lo tienes que guardar a menos 80, ¿no? ¿Por qué asumen que a menos 20 también sería la mejor? No necesariamente menos 20, sino se puede llegar a tener una temperatura mayor, puede ser menos 40. La idea es Eso sería lo ideal. Vamos a ver qué son los resultados. Ahorita estamos viendo que, o sea, estamos haciendo, como no nos había llegado la otra parte, estamos corriendo las curvas de viabilidad en 3 temperaturas, menos 80, menos 20 y 4 grados. 4 porque quisimos exagerar, la verdad. Esperamos ver que las curvas de viabilidad decrezcan menos significativamente en el de menos 20, no que sean iguales a las que son ahorita de menos 80, pero que sí tengan significativamente más conservación de A lo viabilidad. mejor el periodo no tan largo. Sí, porque sí, una alternativa extra para tener los ahorros energéticos. Igual el congelador de menos 80 se va a seguir usando, pero ya se puede guardar para cosas que no tengas un acceso tan frecuentemente a él, para no abrirlo tanto, que no se el mismo equipo como lo que más lastima esos congeladores es cada vez que lo abres el cambio de temperatura del exterior al interior, y ahí es más que nada el ahorro energético, no sino desecharlos totalmente y ya no usarlos.